La violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno familiar es un fenómeno que se da con mayor frecuencia de lo que pensamos. A lo largo del tiempo y en todo el mundo se le ha visto como algo natural debido a la cultura patriarcal que prevalece en muchos países. Hoy, el COVID-19 ha acentuado esta realidad. El número de mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencias se ha multiplicado de forma alarmante por las tensiones que generan el aislamiento social y laboral, el miedo, los problemas económicos y el confinamiento que se ha asumido como medida de contención de la enfermedad. De acuerdo con la ONU, el encierro ha potenciado la violencia en las familias. Le ha llamado la pandemia en la sombra. Su secretario general, Antonio Guterres, alertó diciendo: hay un espantoso aumento global de la violencia doméstica. La amenaza es mayor allí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. En Europa, los países con mayor número de casos de violencia doméstica son Italia y Francia, con un incremento del 30%. En Líbano y Malasia se ha duplicado el número de llamadas en las líneas de ayuda y en China se ha triplicado. En Australia, los motores de búsqueda de Internet tuvieron el mayor volumen de peticiones por violencia doméstica de los últimos 5 años. Por su parte, el continente americano también tiene encendidos los focos rojos ante los efectos del COVID-19 y de todos los países. México lleva la delantera. Si bien datos de la ONU ya señalaban que en México alrededor de 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y que en su mayoría esta es ejercida por la pareja, ahora las cifras no son alentadoras. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reporta un aumento de casi 30% en casos de violencia doméstica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México declaró que por la contingencia hay 7.2% más detenidos por violencia familiar. Asimismo, ha aumentado en 15% la violación y en abril las víctimas de feminicidio o intento de este ya eran 244. Por su parte, la Red Nacional de Refugios ha incrementado los ingresos en 5% y las orientaciones en 60%. Para que las mujeres, niñas y niños no queden en una condición de vulnerabilidad, es importante acudir a las autoridades y, sobre todo, formar redes de apoyo y vigilancia. No podemos ser omisos ante este tipo de circunstancias. Las víctimas no deben quedarse calladas. Hay que pedir ayuda y romper el círculo de la violencia. Efectivamente, este tema violencia contra las mujeres y niñas en el confinamiento es el tema que tendremos el día de hoy en Diálogos en Confianza. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Leticia Carvajal y bueno, ojalá nos acompañe. Es un tema sin lugar a dudas importantísimo en estos momentos. Alrededor de 100 países en el mundo estamos en confinamiento y esto nos lleva a retos sumamente importantes porque además de lo emocional, de la crisis económica, del confinamiento social, de las emociones, bueno, pues esta situación es un caldo de cultivo en muchísimos hogares, ya que gracias a esto pues se incrementa los niveles de violencia en contra de las mujeres y en contra de las niñas, porque ¿qué es lo que sucede? Te dicen tienes que permanecer en casa, pero muchas veces la casa es el lugar donde se sufre la violencia. Bueno, quédese con nosotros, saludo con muchísimo gusto a Luis Alberto Mujica y más adelante estará Istiel Caneda, ellos nos acompañarán en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias. Y bueno, saludo con muchísimo gusto, ella está vía Skype, a Sandra González Rull. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos. Hola Leti, contenta de estar aquí con ustedes desde casa, cuidándonos, pero trabajando con muchísimo gusto.
Y recordándoles que estamos a través de redes sociales comunicándonos con todos ustedes. Nuestra transmisión está en Facebook Live para que debajo de ella, ahora que estamos en vivo, pueda comentar y preguntar a nuestros invitados especialistas, a quienes también les mando muchos saludos. Y también si tienen alguna duda, bueno, tenemos nuestras redes en general, pero pueden mandar un inbox por medio de Twitter, nos pueden también mandar uno por Instagram, pueden llamar a la línea de contacto con la audiencia, comunicarse vía telefónica y dejar sus comentarios, sobre todo dudas o denuncias. Ya nos están haciendo llegar algunos comentarios desde anoche que se anuncia en Facebook el tema. Por ejemplo, nos dicen, es muy importante que se hable de este tema y que aborden ideas falsas creadas por el machismo, como los clásicos de qué haces con el que te pega, seguramente están con él porque les gusta la violencia, algo debes de haber hecho para que te golpearan. En fin, estas ideas de las cuales hemos hablado en diálogos mucho, pero que ahora se agudizan con esto de estar en casa mucho más tiempo del que normalmente permanecemos. Los invito a participar y aquí vamos a estar leyéndolos. Gracias Sandra, estaremos muy pendientes de las redes sociales y bueno, voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, Alejandra Vox Lomelí. Ella es psicoterapeuta especialista en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. También presento a Gema Elena Rodríguez García, ella es maestra en psicología con formación psicoanalítica, ha trabajado con víctimas de violencia familiar y sobrevivientes de abuso sexual. Actualmente es psicóloga adscrita al Consejo Nacional de Salud Mental. Gema, bienvenida. Muchas gracias. Bien, buenos días. Y presento también con muchísimo gusto a David Barrios, médico, sexólogo y psicoterapeuta. Bienvenido. Buenos días, Leticia, muchas gracias. Y bueno, también le quiero recordar y comentar que en el centro de contacto con la audiencia nos acompaña Jessica Díaz García. Ella es psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y bueno, pues estará muy pendiente en los teléfonos respondiendo todas sus preguntas, sus inquietudes. El número es el 5551 66 40 00 para que usted llame y ahí estará la psicóloga Jessica Díaz atendiéndolo. Vamos a una breve pausa, regresamos con este tema. Bueno, a un mes de haberse lanzado el programa de Quédate en casa, hemos visto un repunte importantísimo en las violencias contra las mujeres dentro de las casas. El Secretariado Ejecutivo ha mencionado recientemente que cada hora 155 mujeres llaman al 911 diariamente. Esto es alarmante, es una situación delicada. También organizaciones y activistas han registrado en esta cuarentena, en este mes, más de 200 asesinatos contra las mujeres. Nosotras en la Red Nacional de Refugios creamos una campaña Aislamiento sin violencia no está sola y justo también hicimos las estadísticas y nos damos cuenta que se incrementó el 80% de las llamadas de auxilio y de mensajes en vías de nuestras redes sociales, mensajes de texto, también correo, y algo simbólico en este momento es que ha ido transitando, es decir, las 2 primeras semanas de la campaña, las llamadas eran vía telefónica. Posteriormente se empezó a transitar a usar los medios como el WhatsApp, como las redes sociales, donde nos está dando una gran señal que es mientras más tiempo pasamos en confinamiento y más tiempo se alarga el programa Quédate en casa, las mujeres están con mayor riesgo porque los agresores conviven con ellas y va a ser muchísimo más difícil poder acceder a la justicia y a pedir apoyo. De hecho, hemos tenido atenciones y acompañamientos a través de terceras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la hija, que la vecina, que la amiga es la que se pone en contacto con nosotras en la Red Nacional de Refugios a través de los medios de redes sociales, nos dicen lo que está pasando y es a través de estas terceras personas que hemos podido dar planes de intervención, dar contención y también hacer lamentablemente rescates. Y cuando hablo de lamentablemente rescates es porque tenemos que sacar a la mujer de forma inmediata, a sus hijos e hijas, de esa casa donde se supone que tendríamos que estar todos y todas tranquilas, seguras, donde ante esta contingencia del coronavirus tendríamos que ser ese espacio que nos protege y la realidad que no es así. Hemos tenido en por lo menos estas 4 semanas 17 rescates que hemos tenido que llevar
a diferentes estados de la República, incluso porque el agresor está relacionado muchas veces con bandas delictivas y bueno, esto pone en una situación de gran vulnerabilidad. Y otro dato importante que vimos es que de estos más de 2.600 mujeres que llamaron a la línea en este mes, el 19% refleja que antes de contactarnos a nosotras ya había tocado pues las puertas de alguna instancia de gobierno y no recibieron el apoyo. Y esto es lo que nos preocupa. Se habla de un incremento en el 911, pero ¿qué pasan con esas llamadas? ¿Hay seguimiento? ¿Qué sucede? Es decir, no solamente me parece que debe de quedarse en el tema de la denuncia, sino cuál es el acceso a la justicia y la protección que estas mujeres están recibiendo al hacer una llamada telefónica. Bueno, pues ahí tenemos estas cifras que son realmente escalofriantes porque a pesar de esta emergencia sanitaria, bueno, pues la violencia contra las mujeres no cesa. Pero, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Qué es lo que está sucediendo, Alejandra? Sí, gracias, Leti. Pues antes que nada quiero agradecer que estén tomando en cuenta el visibilizar esta situación, que es una realidad que sí está incrementándose la violencia, debido al confinamiento. Por supuesto que sabemos, porque incluso aquí en Diálogos en Confianza a lo largo de muchos años se ha tocado el tema de la violencia. Sin embargo, el confinamiento me parece que hace que sea mucho más evidente esta violencia que vivimos las mujeres o que viven las mujeres en ambientes que son sumamente adversos para ellas, cuando muchas veces el poder salir a trabajar, además de trabajar en casa, salir a trabajar, les es una especie de respiro, ¿no? Entonces, cuando viene el confinamiento para poder protegernos en nuestra salud física, ¿sí? No nos pusimos quizás a tomar en cuenta que esto podía afectar de manera directa, especialmente a mujeres, a niños y a niñas, cuando están viviendo una situación de violencia. Entonces, estas cifras nos están diciendo que hay focos rojos que hay que atender, que no están allí nada más por el confinamiento, pero que el confinamiento sí, de alguna manera, la hace mucho más evidente esta violencia. Y a mí me ha llamado mucho la atención, Leti, que justamente después de una gran marcha que tuvimos feminista, ¿no? En contra de la violencia, en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hubo una movilización impresionante. Y pocas semanas después viene este encierro y viene esta situación de cuidar nuestra salud física, pero no así la posibilidad de cuidarnos en contra de la violencia. Entonces yo creo que sí hay que visibilizarla, hay que decir que sí existe, porque sí existe, y es, como bien lo decían en el testimonio, una pandemia de la que no se hablaba antes como pandemia. Y yo creo que es importante manejarla como pandemia para poderla tratar como tal y realmente hacer cosas y acciones congruentes para poderla erradicar. La otra pandemia, como mucha gente dice, ¿no? La que estamos viviendo en este momento. Exactamente. Y bueno, hay que partir, ¿cómo identificar que estamos siendo violentadas? Porque no se trata nada más de decir me golpea y entonces sufro de violencia. Hay aspectos antes que tenemos que identificar y que tenemos que enseñarle pues a todas las mujeres y a las niñas, ¿no? Para que lo sepan identificar. Pero, ¿cómo lograr eso? ¿Quién me quiere? Bueno, yo empezaría diciendo que cuando Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice que la violencia doméstica se ha incrementado de manera espantosa, ese adjetivo ni es exagerado ni es ocioso. Claro. ¿Cómo lo identificamos? Yo voy a hablar desde la esfera, más que de la estadística o desde la visión amplia, desde lo que vemos en el cubículo de la terapeuta y del terapeuta, en este caso en línea, por razones de confinamiento. Pero lo que se revela en estas sesiones es un profundo malestar acompañado de angustia, de una gran desesperación, porque se da la cruel paradoja de que el espacio más seguro, que se supone que es la casa, resulta el escenario donde la violencia se exacerba. Entonces, las mujeres, las niñas sobre todo, hablan de terrores nocturnos,
hablan de un miedo por momentos desborda lo racional, las ganas de esconderse o de huir, nada más que como estamos confinadas y confinados no se puede o no se puede tan fácilmente, y en ciertas ocasiones incluso el tomar previsiones en lo inmediato para salvaguardar la vida y la integridad. Entonces, son muy evidentes los signos, los datos, pero también tenemos que reconocer grandes dificultades para que salga a la superficie y para que entremos en acción. Alejandra dijo algo muy importante, hay que reflexionar en esto, pero también hay que pasar a la acción. ¿Qué vamos a hacer con esta pandemia? Que tampoco escatimo el adjetivo, es terrible. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? También otro punto importante es ayudarle, esta ayuda que puede ser por medio de los vecinos, por medio de las redes sociales. Ahorita hay muchísimas campañas que están en favor porque sentimos que tal vez no podemos salir de nuestros hogares precisamente para salvaguardar nuestra salud, pero hay muchísimas opciones y también la gente que está alrededor es de suma importancia, ¿no es así, Gemma? Sí, creo que el apoyo que podemos tener entre mujeres es muy importante. Lo que decían hace un momento, el poder denunciar ahora tiene que ver también con un gran movimiento social de poder visibilizar, ¿no? Es importante que haya habido este tipo de manifestaciones de mujeres acompañando mujeres y poder decir no estás sola, porque reconocer que estamos en una situación de violencia siempre es complicado porque es reflexionar sobre también qué posición tenemos nosotras, ¿no? Como víctimas, como responsable, tú eres la culpable, tú eres quien causa esto. ¿Por qué? Porque es sistemático. Entonces, el poder tener una red que pueda validar lo que está sucediendo es muy importante, ¿no? Porque el temor de también destruir esta idea romántica de la familia, ¿no? El poder expresar sí, yo soy violentada y fue alguien de mi familia, eso también es un peso generacional, ¿no? Que ahí yo diría que podemos reflexionar el que quizá volteamos, vemos a nuestros antepasados, nuestras mujeres que están atrás, que hicieron alguna lucha por sobrevivir también, pero también voltear hacia el frente y decir que las próximas generaciones no lo vivan, ¿no? Entonces desde ahí tomar un poco de fuerza y decir, bueno, para las siguientes generaciones voy a tener que hacer algo y frenarlo. Claro, que no se normalice la violencia, ¿no? En las próximas generaciones. Sí, Así es. A mí me gustaría complementar lo que comentas, Gema, que dice que, bueno, que es importante pensar en nuestras ancestras y pensar en qué va a pasar a futuro. Y retomando un tanto hacia tu pregunta de que cómo pedir apoyo, ¿sí? Sí, haciendo redes de apoyo con las amistades, si se puede, con las vecinas, los vecinos. Tenemos que también tener, creo, muy claro el hecho de que el contexto de cada mujer es diferente. Habrá quienes tengan acceso a las redes sociales, pero habrá quienes no. Entonces, el hecho de poder acercarme, si soy una persona, una mujer, específicamente una mujer que vive violencia, pues no es tan sencillo como bien dice Gema, porque pues muchas veces es avergonzante, porque tenemos la falsa idea por mandatos de género de que tenemos que aguantarnos, ¿sí? Y eso no es así. Por eso es muy importante lo que mencionas, Leti, cuando dices tú, se normaliza la violencia y justamente creo que estamos aquí, como en otras ocasiones, para poder decir que la violencia no es normal, que la violencia no es natural y que ahorita que estamos viviendo este confinamiento, la violencia está saliendo, ¿sí? Ya se desbordó de la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, y creo que las formas en las que podemos apoyarnos es tratando de formar estas redes de apoyo, insisto, de buscar el apoyo o en las familias, alguna persona de la familia, o con alguna amistad, o con algún vecino o vecina, llamando a las diferentes instancias gubernamentales que se han presentado, porque sí existe la violencia, porque sí se han elevado los casos de violencia de género, de violencia contra niñas y niños. Nosotras en el Centro de Salud Mental y Género, yo les comentaba que hace 2 días nos llegó el caso de un chico, ¿sí?, que una vecina se ha dado cuenta que es golpeado todos los días por su padre, ¿sí?
No sabemos qué le esté pasando a su papá, no sabemos si el papá es agresor desde siempre, no sabemos si hay algún problema de alcoholismo. La cuestión es que hay violencia en esa casa. Y al niño de 8 años lo golpean diario, sistemáticamente. La vecina quería saber de qué manera podía ella hacer esta denuncia de manera anónima, porque también al apoyar a la otra persona podemos vernos expuestas, ¿sí?, ante ese agresor, porque ese agresor puede quizás afectarme a mí si sabe que yo soy quien lo denuncié. Entonces yo creo que estas redes de apoyo, el que se hagan programas como estos, el que se dé teléfonos donde la persona también no solamente haga una videollamada, pueda hablar por teléfono y tener un apoyo de manera gratuita por un profesional o una profesional de la salud mental, pues son apoyos bastante importantes, Leti. Claro, bastante importantes. Y bueno, justamente vamos a presentarle esta campaña de No Estás Sola. Vamos y comentamos después. Todas las personas estamos pasando por momentos muy difíciles por el coronavirus. Y mucha gente se encuentra guardada en casa. Y eso está bien. Pero también, debido a esta situación, hay mujeres que pueden estar siendo víctimas de violencia familiar. Recuerda, no estás sola. La Ciudad de México está contigo. Habemos muchísimas mujeres que podemos apoyar. Tú puedes decirnos si algo está pasando. Tú puedes denunciar si esto le está pasando a alguien que conoces. Llama a la línea de la mujer del Consejo Ciudadano para la Seguridad. Estamos 24/7. Toma nota, por favor, 55 55 33 55 33. También puedes mandarnos un mensaje anónimo vía WhatsApp al mismo número. O a Línea Mujer 56 58 11 11. Avísanos si sabes que esto está pasando en tu casa. A alguien que conoces, a un ser querido, en la casa de al lado. No estás sola. Recuerda, no estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Así es, no estás sola y no hay que permitir que estén solas. Hay que ayudar, no hay que pensar, ay, no me meto, porque luego te metes y se enojan y mejor que cada quien con sus problemas y los trapitos se lavan en casa. Esto es muy triste que también suceda porque muchas veces somos testigos de violencia y no decimos nada. Pero a ver, ¿cómo podemos vencer el miedo para pedir ayuda? Porque también es difícil, oye, te está golpeando, oye, te está maltratando, pero y no haces nada, no, bueno, hay cosas de fondo, porque no denuncia, ¿no? Sin duda que sí. En total acuerdo con lo que han dicho previamente Gema y Alejandra, me parece que la otra vertiente importante es qué hacemos con el otro género. Lo principal ya ha sido mencionado, la sororidad, las alianzas fraternas, en este caso de hermanas, las mujeres, las redes sociales de apoyo, pero también está la violencia de los varones que está siendo confrontada y a veces derrotada por nosotros los hombres. Es decir, hay varones que están luchando contra su propia violencia, cada vez hay más grupos organizados a este respecto, cada vez hay más hombres que en lo individual trabajan sus violencias en terapia, en foros públicos, en grupos, digamos, hechos exprofeso para este fin. Y desde luego, volviendo un poco al sentido de tu pregunta, me da la sensación de que las instancias que hay que intervenir para abatir la violencia contra las mujeres y las niñas, fundamentalmente, tiene que ver con una parte institucional, con una parte en el seno de las familias, dicho así en plural, otra que tiene que ver con la reflexión individual y otra con las intervenciones que desde fuera se pueden hacer. Simple y sencillamente, si una persona escucha o se entera de que un niño está siendo golpeado cotidianamente, como el testimonio que nos ha brindado Alejandra, bueno, yo creo que nadie que tenga sentido común, que tenga solidaridad y que tenga corazón, ¿por qué no decirlo?, claro, va a permanecer impávido ante eso. Habrá que actuar, habrá que intervenir con toda la responsabilidad social que implica. Así como una persona llama a un teléfono autorizado cuando hay un fiestononón en estos días de pandemia, donde hay alcohol, donde seguramente no se tose en etiqueta, claro, etcétera, etcétera. De la misma manera creo que procede una intervención ciudadana para impedir que estas violencias se perpetúen. Imaginemos
la vida cotidiana de niñas y niños, en general menores, una porción que puede ser muy vulnerable en nuestra sociedad, que día con día es víctima de esto. Después nos asombramos cuando vemos en el periódico noticias de infanticidios o de feminicidios, pero ¿en qué momento nos abstuvimos de actuar? ¿Por qué eso no me toca a mí? ¿Por qué eso no es mi asunto? Porque a mí eso no me debería importar, que lo resuelvan ellos. Yo creo que sí hay un compromiso social muy importante de intervención y, por fortuna, en todas estas instancias que ya se han venido mencionando, cada vez más hay instrumentos para poder actuar. Quisiera refrendar o repetir, a riesgo de ser muy reiterativo, que si hay hombres que estamos combatiendo nuestra propia violencia, claro, que si hay hombres en los cuales se ha prendido esa lucecita interior que les va a llevar a hacer la revolución exterior, porque no basta con consignas, no basta con programas a veces estupendamente bien redactados de las instituciones, también es muy necesario el viaje interior. ¿Por qué digo esto? Porque las violencias que practicamos los hombres son como un boomerang, que generalmente se nos revierten y nos golpean con contundencia. Los homicidios por violencia en las cantinas, los accidentes automovilísticos, porque así somos los hombres, somos los que más podemos y los que siempre vencemos. Por supuesto, el hecho de que nos aguantamos hasta la ignominia cuando tenemos un dolor físico. A veces llegamos arrastrándonos con el médico o la médica. Nos aguantamos porque aguantarse es la norma. Entonces, ni las mujeres deben aguantarse ni resistir estoicamente vejaciones, humillaciones, insultos, golpes, descalificaciones, ni los hombres debemos aguantarnos el miedo que a veces tenemos a combatir nuestras violencias y a procurar la equidad con el otro 50% de la humanidad. Esto también tiene que ver mucho con las nuevas masculinidades, ¿no? Que hablan de que los hombres sean más humanos, sean más sensibles, se den este derecho a poder llorar, a poder decir estoy desesperado, y es de gran importancia que los hombres reconozcan que están pasando por un mal momento y de esa manera poder frenar la violencia, ¿no? Incluso hay demostraciones ya empíricas, cada vez mejor estudiadas en ciencia, de cómo cuando un hombre se aguanta de la expresión de sentimientos que se consideran femeninos o poco hombres, como serían el miedo y la tristeza, cuando los canalizamos nos equilibramos, hay una homeostasis, decimos los médicos y las médicas, pero hay ocasiones en las cuales eso nos aguantamos, volvemos al verbo resistir, y entonces esto, por un mecanismo de retroflexión, se puede convertir incluso en enfermedad orgánica. Muchos de los padecimientos psicosomáticos tienen que ver con aguantarnos de expresarnos. Y entonces, de alguna manera, por ejemplo, si yo secreto ácido clorhídrico, que es para digerir alimentos, yo puedo, por estos corajes entripados, por estos miedos soterrados, yo puedo empezar a autodigerir la mucosa de mi estómago y crear no solamente la gastritis, sino el agujerote, lo que llamamos la úlcera gástrica o duodenal. A los hombres no nos conviene aguantarnos, nos conviene dejarnos fluir, y por eso lo que dices, Leti, es muy pertinente. Los hombres debemos dejar de aguantarnos, debemos darnos los permisos que muchas mujeres se dan para poder equilibrarnos homeostáticamente, y eso sí, combatir nuestras violencias todo el tiempo, superarlas. Así es, y eso no te hace ni menos hombre, ni cobarde, ni mucho menos. Y mire, a propósito de esto, lo invito a ver esta siguiente cápsula de Gendes. Dice datos muy importantes, vamos a verlo. Desde Gendes hemos abierto una línea de atención telefónica para escuchar a los hombres en esa etapa de confinamiento. Nos hemos dado cuenta de que es muy importante para complementar las acciones a favor de las mujeres en el sentido de erradicar la violencia en casa, es abrir espacios para que los hombres se puedan expresar. ¿Qué es lo que está pasando después ya de 4 semanas que tenemos de haberla instaurado? Lo que hemos observado es que los hombres llaman fundamentalmente por 4 motivos. El primero, para dar cuenta de un estrés que les genera el estar encerrados y en casa, ¿no? No estamos acostumbrados a estar en casa. El segundo es que quieren evitar ejercer violencia, se dan cuenta de que de alguna manera están muy molestos, muy enojados, confundidos, etcétera, y nos llaman para que en vez de ejercer violencia, escuchar herramientas, sugerencias o tips sobre cómo prevenir y actuar de una manera positiva, constructiva. La otra es que eventualmente hay familias
extensas compartiendo espacios y nos hablan porque de repente ocurren problemas en la familia extendida y pues buscan sugerencias para poder afrontar ciertas situaciones. Otro de los temas que hemos visto que los hombres expresan es el miedo a la pandemia como tal, al virus, a infectarse y a eventualmente enfermar. Obviamente, en ese tipo de ocasiones lo que hacemos es promover que respiren, que comprendan, que no se futuricen, y la idea es que tampoco vean en la infección la muerte. Esto no nos va a llegar a todos, hay que trabajar con mucho cuidado este tipo de situaciones y a la vez que ese miedo no se transforme en enojo y desde el enojo en violencia. Y finalmente el otro tema es el que tiene que ver con el trabajo y el miedo a perderlo o los ingresos se están mermando y no saben cómo resolver ese aspecto y también les genera mucha dificultad, mucha angustia, por lo tanto están buscando un espacio para poder canalizar, expresar pues esta frustración que les genera la situación de momento y por lo que se viene a mediano plazo. Entonces encontramos que generalmente lo que existen son espacios para escuchar a las mujeres y en la idea de complementar lo que se hace para evitar violencias en casa, nosotros abrimos desde Gendes esta línea de atención para hombres a través del 5264-2011. Desde cualquier punto de la República nos pueden llamar y estaremos para atenderles. Bueno, la importancia de que haya espacios también para ayudar a los hombres que necesitan y que también ellos la piden. Esto es muy importante recalcar y resaltar porque aquí nos mencionan 5 causas claramente del por qué los hombres se sienten que pueden ser más violentos. El estrés que le genera estar encerrados, cómo evitar ejercer esta violencia, ellos preguntan cuando llaman, cómo resolver los conflictos con la familia extensa, obviamente por este confinamiento, miedo a infectarse y a enfermarse y quedarse sin empleo y no tener ingresos. Estos son los 5 puntos que mencionan más los hombres que llaman a Gendes. ¿Qué sucede en esta situación, Gema? Podemos decir, bueno, todos sentimos ese miedo, pero hay que entender el por qué los hombres están manifestándose de esta manera. Sí, creo que es importante hablar también acá un concepto de perspectiva de género, donde tú ves cualquier fenómeno, pero si le pones perspectiva de género, entonces puedes mirar lo que corresponde o el impacto que puede dar a las mujeres, el impacto que puede dar a los hombres, ¿no? En este caso, una de las preocupaciones de los hombres que manifiestan es la pérdida del trabajo. Cuando la masculinidad se sostiene sobre la sexualidad y el trabajo, ¿qué pasa cuando hay esta dificultad, ¿no?, de poder ser el proveedor? Claro. Entonces, es una exigencia interna, como decían ya, como mirar hacia adentro, yo como hombre, cómo me sostengo en esta posición, y también socialmente hay una mirada que exige, ¿no?, que haya este cumplimiento. Entonces sí, muchos hombres ahora estarán preocupados, ¿no?, por poder sostener una familia. Así es, David, ¿quieres comentar? Iba a decir que todas estas razones que los hombres invocan, bueno, son explicaciones, pero no justificaciones, desde luego. Sabemos, hay muchos estudios al respecto, me parece que los pioneros fueron Dollar y Miller en los años 40 del siglo pasado, donde asocian perfectamente la frustración crónica, es decir, frustrarse una y otra vez, con las violencias. La violencia no está en los genes. Alguien podrá discutir si la agresividad está, pero las violencias no. ¿A qué hombre podemos encontrar más frustrado que aquel que no cumple con su papel de hombre? Abro comillotas, ¿no? Aquel que no saca el gasto, aquel que perdió el empleo, aquel que tiene que encerrarse, aquel que gana menos dinero que su pareja cuando esta pareja es mujer, etcétera, etcétera. Es decir, la frustración crónica genera violencias. Entonces surge una pregunta pertinente. Además de trabajar nuestros machismos, hay que trabajar nuestras frustraciones. Por eso la connotación terapéutica también se impone.
el trabajo que hace Gendes, la labor que hace la institución coordinada por Alejandra y muchas otras, están trabajando en ese sentido. La esfera psicoterapéutica también es muy relevante. Así es. Bueno, pues vamos a continuar regresando del corte con este tema. Quédese con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y estamos muy pendientes de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos en vivo leyendo y atendiendo sus comentarios. Gracias por participar en nuestro tema del día de hoy sobre la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de estar en casa. Mañana lo invito a que participe y con el tema, es Viernes de Pareja y el tema va a ser Mi pareja me sabotea. Si usted se siente así, si siente que su pareja está en su contra, a veces así como lo decimos de manera coloquial, o que tiene acciones para sabotearlo, pues participe, cuéntenos su historia y no se pierda, por supuesto, los comentarios de los especialistas. Y en los comentarios del día de hoy les voy leyendo algunos que nos van dejando, por ejemplo, a través de Facebook Live. Nos dice Verónica: yo soy sobreviviente de violencia intrafamiliar, me duele que los seres humanos que no tenemos salud mental sigamos teniendo hijos y sea una cadena interminable. Un niño nace inocente y sano y de ahí vamos los adultos con nuestros traumas a lastimar más este mundo. Ojalá empecemos a ser conscientes y aprender a respetarnos. También otro comentario de una mujer, algunos los voy a leer por obvias razones de manera anónima. Nos dice: es desgarrador imaginar que además del tiempo de incertidumbre que vivimos, las mujeres están constantemente en peligro en su propia casa y por quien se supone es su compañero de vida. No podemos normalizar esto, nos dice Pita Guzmán. En otro comentario de una mujer: primero se debe identificar la violencia y al marcar al 911, si el pequeño sabe su domicilio, se debe quedar en la línea para ubicarlo, enseñar al menor que llame al 911 e informe con palabras cortas. Esto respecto a lo que comentaban hace rato, ¿no? Cuando se pide ayuda, pero ¿qué procede después de que se levanta la denuncia? Bueno, no es lo más importante, sino seguir y dar ayuda. También otro comentario de una mujer: por amor a nosotros mismos y dignidad, si no estamos bien como pareja, lo más sano es terminar la relación, dejar miedos y temores, y no debemos vivir bajo el yugo de nadie. Ella nos dice que se divorció y salió de este círculo de violencia. Otra mujer que salió de ahí, que pudo salir, en general es difícil salir y de estas situaciones, pero en un momento como este, pues todavía se vuelve más difícil. En una etapa anterior nos comparte una mujer que ella sí pudo y se fue tan lejos que terminó en otro continente. Tuve que aprender observando familias, cómo quiero mi hogar, mi casa, y recordé lo que no quiero para mí. Sin embargo, es un constante aprendizaje. Y Alma nos dice: qué tristeza que esto sea así, el hogar debe ser un refugio de convivencia lleno de amor y buenas relaciones familiares. Así es, Alma, pero bueno, por lo que también nos van compartiendo algunas familias, no siempre es así y queremos apoyarlas. Vamos a continuar con nuestro tema, con nuestros especialistas. Recuerde que todos los datos, si usted necesita ayuda, todos los datos de nuestros invitados y de las asociaciones que hemos presentado se quedan en las redes para que por favor pida ayuda. Y vamos a continuar con la siguiente cápsula del Consejo Ciudadano. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a nuestros amigos de Canal 11, a nuestros compañeros del panel de Diálogos de Confianza, a toda la audiencia. Hoy queremos plantearle el siguiente tema a todos ustedes. Primero, la violencia familiar es un fenómeno mundial y es su acrecentamiento en relación con el confinamiento obligado por la emergencia sanitaria un asunto común. Tenemos un aumento de 70% en Australia, de 30% en aumento en otros países, todos los países. Segundo punto muy importante, en la Ciudad de México, en los centros urbanos de nuestro país también existe esta violencia vinculada a la emergencia. Solamente en la capital nacional, para poner un caso muy importante, el número de llamadas por este motivo en el Consejo Ciudadano se incrementó en 383% comparando abril respecto de marzo. Número 3. Creemos en el Consejo Ciudadano que debe haber un triángulo virtuoso en esta materia, autoridades comprometidas como las hay, un compromiso de los varones de reeducarse y no verse a sí mismos solamente como presuntos responsables de un delito del cual se les va a acusar, y del otro lado, en el otro vértice de este triángulo virtuoso, a las mujeres empoderadas y siendo capaces de denunciar. Número 4. En el tema de masculinidades estamos trabajando a partir de ya con la organización Gendes,
que están en ese propósito específico, ayudar a los varones a salir ellos mismos de su propia responsabilidad en la comisión de la violencia. Y número 5, como siempre, agradecerles que vean en el Consejo Ciudadano un canal que permite ofrecer una serie de servicios para combatir la violencia familiar, tanto en el chat de confianza, este WhatsApp que tenemos desde hace 14 meses, como la línea Mujer y Familia, ambos 55 55 33 55 33. Muchísimas gracias. Pues sí, importante labor la que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque no nada más es ayuda psicológica, sino también jurídica la que ofrece. Y bueno, a propósito de esto, le quiero recordar que está la psicóloga del Consejo Ciudadano respondiendo sus llamadas telefónicas, así que lo invito a que llame. El teléfono es 55 51 66 40 00, estará atendiéndolos con muchísimo gusto. Y bueno, escuchamos hablar a Guerrero Express y la importancia, como ya lo habíamos tocado, este tema de pedir ayuda, de solicitar ayuda. Pero a ver, vamos a tocar un tema que me resulta también importante. El machismo que se vive en este momento, como sabemos, y es parte de... Una persona, un hombre que es violento, ¿es porque fue educado mejor que un hombre que es violento? No. A ver, yo creo que no necesariamente. Yo creo que este machismo que se está viendo hoy exacerbado es un machismo que nos ha acompañado por años. O sea, ahora sí que el tiempo que tiene la humanidad es el tiempo que tiene el machismo. ¿Por qué? Porque somos resultado, desafortunadamente, de la educación que ha sido a través de un sistema patriarcal, en donde a las mujeres se nos ha educado, y lo hemos repetido en diferentes foros, diferentes espacios, se nos ha educado para someternos, para aguantar, para cuidar al otro, a la otra, ¿sí? Y al hombre se le ha educado en estos roles de género, ¿sí? Para ser el proveedor, como hace un rato se mencionó, ¿sí? Y para ser el fuerte, para aguantarse sus sentimientos más sensibles. A la mujer se le permite más poder llorar en un sistema patriarcal. El sistema patriarcal, desafortunadamente, está en todo el mundo, y está arraigado, y yo siempre he dicho que es una especie de humedad que pareciera que la tratamos de quitar, pero vuelve a salir nuevamente. Entonces, a mí me parece que el machismo es una enfermedad, ¿sí?, resultado de este sistema patriarcal, como otras variables más del sistema patriarcal. Es decir, por ejemplo, la discriminación, el machismo, la violencia de género, ¿sí? Tiene que ver todo con esta educación donde se dice o se cree que el hombre tiene el poder de lastimar a la mujer por verla como inferior. Hemos estado trabajando a lo largo de muchísimos años, y mis antecesoras feministas, ¿no? Han estado trabajando, y gracias a ellas estamos aquí, hombres y mujeres, hablando del tema que estamos tocando el día de hoy, y hemos estado trabajando para que esto pueda hacer un cambio. Y en eso apenas vamos avanzando. Sin embargo, todavía vemos a personas, ¿no? Y no nos podemos ir más lejos al día de ayer ante una respuesta, ¿no?, de que no existe la violencia, que no se ha elevado la violencia con el confinamiento. Todavía existen personas que niegan la violencia, ¿sí? Que no la quieren ver por diferentes situaciones, y el machismo tiene que ver también con esa parte. Entonces, no es necesariamente, porque hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos, porque si decimos que el hombre machista es resultado de su educación en casa, muchas veces va a recaer en decir que la mamá es la que forma o no hombres machistas. Y esa parte a mí me parece súper importante no caer en ello, porque aquí yo creo que más bien es toda la sociedad, o somos toda la sociedad, y aquí podemos hablar, siempre hablamos de 4 instancias: la familia, las instituciones religiosas, los medios de comunicación y la escuela. Son las 4, digamos, instancias más importantes que van a contribuir a que una persona, a que un hombre en este caso, se convierta en un hombre más machista o menos machista, pero no en dejar de ser machista, porque todavía no se crea un modelo de no machismo. Claro. Qué importante esto que acaba de decir Alejandra, porque
Bueno, voy a usar dos palabras domingueras. El machismo es supragenérico y supraideológico, está por arriba de los géneros, porque somos machistas hombres y mujeres, independientemente de nuestra condición económica y social. Y es supraideológico porque el machismo nos abarca a todas y a todos, es decir, de derecha, de centro, de izquierda, de todos los partidos políticos y aún los que no tienen partido. Claro. Por lo tanto, forma parte de una estructura social muy sólida, lamentablemente muy sólida, que habrá que derruir por múltiples focos y abordándolo desde distintos aspectos. Yo diría que hay una instancia que tiene que ver con el trabajo institucional. No han bastado por ahora los esfuerzos que han hecho los gobiernos para poder ir introduciendo este concepto que a mucha gente le parece muy vago de la equidad de género, pero que tiene una concreción muy específica. También creo que es importante el trabajo personalísimo en casa, en las familias. También creo que es muy, muy importante el que se cree una revolución interior para poder operar allá afuera, un poco al estilo de lo que preconizaba Gandhi. Es decir, yo no voy a cambiar el mundo con consignas, tampoco lo cambiaré con programas de televisión y a veces ni con programas institucionales. Pero si yo, hombre, yo, mujer, formulo la revolución interna, la desarrollo, de que esto tiene que cambiar para el beneficio de la humanidad en general, y donde esto de los privilegios de un género sobre el otro se desaparezca, es algo beneficioso. Muchos hombres tienen un miedo atroz a perder privilegios y ven a las feministas como sus enemigas, lo cual me parece, perdón por la expresión, una soberana estupidez. Claro. El feminismo nos va a beneficiar al favorecer la equidad. Vamos a estar más equilibrados, más homogenizados. Y por otro lado, la simple expresión de los afectos sin cortapisas y el deponer, al hacer un lado a la violencia, nos va a propiciar estar más tranquilos. Cuando digo tranquilos, quiero decir que debemos fomentar la cultura de paz, la cultura de colaboración. Hay esfuerzos que han logrado avances importantes en diferentes latitudes del mundo. Sería un error decir que estamos derrotando mujeres y hombres, principalmente mujeres, al machismo. Pero ha habido pasos consistentes. A mí me produce una emoción muy particular, por ejemplo, que haya un programa como este y escuchar a mis compañeras, a Alejandra y a Gema, hablando de esto, porque de alguna manera yo, como nativo de Tulancingo Hidalgo, sigo siendo muy esperanzado en la humanidad y sí creo que mujeres y hombres vamos a derrotar al machismo y sustituirlo por una equidad de género, que yo no lo veo como algo utópico. A mí me parece que es perfectamente realizable. Hay pequeñas comunidades, hay individuos, hay parejas, hay niñas y niños que ya viven sin machismo. Claro. ¿Por qué rayos no lo vamos a lograr como género humano? Y dicen que a mayor corresponsabilidad en el hogar es menor la violencia, ¿no? Pero esta parte es la que muchas veces nos preguntamos. Entonces, ¿por qué hay hombres violentos y por qué no hay hombres violentos? Yo creo que es importante sí retomar esta parte que dicen que es estructural, ¿no? O sea, no solamente depende de la familia o la intención que uno tenga, sino que tiene que ver justo con todas estas, toda la estructura social que está puesta. Y ahora recordaba que en estas ganancias del feminismo, por ejemplo, los hombres pueden ejercer su paternidad, ¿no? Que era algo que tampoco estaba como muy bien visto, ¿no? Esa es una ganancia importante. También es importante reflexionar que las personas, o sea, sí hay un momento en el que se puede decidir ejercer o no ejercer una violencia, pero para eso tuvo que haber un proceso de sensibilización y de reconocimiento de qué es violento, ¿no? Porque esta naturalización nos hace pensar que es muy normal la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, o sea, cuando se va a formar una pareja, a veces ni siquiera lo hablan y es, tú te vas a encargar de todos los pagos y yo me encargo de la casa, ¿no? Y suponiendo que los dos trabajan, y ya se da como por entendido quién va a renunciar a su trabajo porque piensan tener hijos, ¿no? Entonces es algo que no se habla. Entonces yo creo que primero tiene que haber una sensibilización, un reconocimiento de la violencia para después, ahora sí, tomar una decisión de ejercer
ese poder, ¿no? sobre otro o no. Por eso la importancia de identificar desde un inicio y no normalizar, como lo hemos comentado. Porque muchas veces decimos, bueno, no es violento, es celoso, pero no es violento, ¿no? Mientras no me pegue, no pasa nada, ¿no? Sí, no me deja salir con mis amigas, pero por lo demás todo bien. Y yo creo que de ahí parte, ¿no es así? Reconocer nuestras propias violencias, porque a veces decimos, la violencia es de aquellos, los machines, y no admitimos nuestras propias violencias. Voy a hablar de mí para no utilizar otros ejemplos. A veces me cacho interrumpiendo de manera arbitraria a una mujer. A veces me cacho buscando corregirle la plana a una chava. A veces encuentro que quiero, de manera sutil quizá, a veces con palabrería hueca, sustituir un buen argumento. A veces incluso trato como de demeritar. Lo digo por mí a lo largo de mi historia. Si yo me autoexploro, como dice Gema, si yo me cacho en eso, si encuentro esas cosas, es un primer paso para empezar a deponerlo. Porque yo tampoco reconozco a alguien que diga, yo ya superé al machismo, ya estoy más allá del bien y del mal. No, estamos trabajando con ello cotidianamente, avanzando en eso. Y a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo inenarrable. Los hombres tenemos miedos no confesados a supuestamente perder virilidad, a dejar de ser el principal proveedor, a de alguna manera perder, insisto, los privilegios que históricamente hemos tenido. Pero de veras, las ganancias son fundamentales y muy agradecibles cuando nos damos cuenta, híjole, qué bien hice en no apabullar con argumentos a mi hija, por ejemplo. Así es. Porque volviendo al tema de la no violencia hacia las mujeres y las infancias, especialmente las niñas, creo que es muy importante revisar cómo nos dirigimos a ellas, cómo las tratamos, cómo no las escuchamos, cómo soslayamos sus puntos de vista, cómo, como decimos popularmente, cómo no las pelamos. Porque eso también es violencia. Casi siempre pensamos en que la violencia son gritos, humillaciones, golpes. No, hay violencias mucho más sutiles, así llamadas micromachismos, que debemos identificar y trabajar. Así es. Bueno, pues ahora vamos a ver esta cápsula de Unión Diversa de Jalisco. Aquí vamos a escuchar pues cómo ayudar a las mujeres de la diversidad sexual. Regresamos. La organización se llama Unión Diversa de Jalisco. Estamos constituidos legalmente desde el 2014. Trabajamos principalmente el tema de discriminación, de violencia de género, y en algunas ocasiones trabajamos especializadamente con mujeres de la diversidad sexual. Desde la organización trabajamos el tema de violencia de género principalmente con acompañamiento integral, es decir, acompañamiento jurídico y acompañamiento psicológico. Por el tema de la contingencia, como organización nos preocupó muchísimo el alto índice de llamadas y cómo ha recrudecido todo este tema de la violencia de género cuando las mujeres han tenido que pasar esta cuarentena con sus agresores. Desde la organización lo que hicimos fue instalar una línea de emergencia, es decir, destinar un número únicamente para que las mujeres que se encontraran en esta situación pudieran recurrir a nosotros para darles acompañamiento jurídico y psicológico, porque también entendemos que el tema de denuncia pues es un tema voluntario que tiene que ver con un proceso emocional propio. Entonces, de ninguna manera obligamos a las mujeres a denunciar. En caso de que decidan no hacerlo, les seguimos dando el acompañamiento psicológico. No condicionamos un servicio con otro. Principalmente nos centramos en las mujeres que muchas veces tienen claro como consecuencias a veces un poquito más indirectas, que son los hijos cuando ven, cuando escuchan, y en otras ocasiones que es más directa cuando también a ellos se les agrede física o emocionalmente. Cuando la mujer a la que estamos asistiendo tiene hijos, se encuentran en un entorno peligroso, lo que hacemos es hacer extracciones, las sacamos de su domicilio y las situamos en casas puentes, que es una red que hemos ido tejiendo a través de los años con otras asociaciones civiles, con activistas individuales, es decir, personas físicas que nos apoyan a resguardar a la persona, y desde la asociación a la persona que está resguardando le apoyamos como cubrir los gastos propios de añadir 1 o 2 o 3 personas más a la casa donde los están recibiendo. Importantísima toda la labor que hace la sociedad civil, todas estas asociaciones, y les recuerdo que toda la información se queda en nuestras redes por si quieren consultarlo. Y en comentarios que nos están dejando, por ejemplo, el de Javier Campos en Facebook Live dice:
Importante lo que dice la maestra Gema, reconocer la violencia vulnera a la mujer porque es algo sistémico, reconocer la corresponsabilidad limita a la mujer a pedir auxilio o reconocer el problema. El caso de una mujer que nos comenta, también lo leo de manera anónima, ayer me salí de la casa por violencia psicológica que terminó en violencia física y ella pone muy puntual, le pido a Dios la fuerza para no regresar, porque sabemos que esto es constante, ojalá no solamente es la fuerza, sino encuentre la red de ayuda y de apoyo para no tener que regresar. También otro comentario, muy buen programa, pero es un caballero, bueno, pone GMO en su nombre de Facebook. Dice, tienden a polarizar la violencia doméstica hacia la mujer y eso lo vuelve tendencioso. La violencia doméstica o de género empieza desde la crianza, como eduquemos a nuestros hijos e hijas serán de adultos, y dice algo que también es muy importante porque se hablaba sobre la educación hace ratito y él dice, debemos romper el ciclo de cómo fuimos criados. Esta es una pregunta constante en diálogos, ¿cómo rompemos o desaprendemos si crecimos en violencia y es lo único que conocemos? Ojalá nos puedan responder nuestros invitados. Y una persona en Facebook, sabemos que luego van contestando, esto me encanta de las redes sociales, le responde, se tiene que reeducar a todos. Y en otro comentario nos dice, se tiene que reeducar a los policías porque haces denuncias anónimas, luego cuando llegan al lugar informan al vecino quién denunció y esto pone en peligro la integridad del denunciante. Ana nos dice, felicidades por el programa, el que no denuncia es cómplice de maltrato y está siendo omiso. Y ojalá hubiera una materia para educación, para transformar a la sociedad o ser mejores padres o individuos, así estar preparados para una familia sana, esto nos dice Blanca Estela. Y por supuesto, pues todos tenemos que aprender todos los días. Voy a seguir leyendo todos sus comentarios, les recuerdo, estamos en todas las redes sociales para que participe con nosotros y continuamos por allá en el estudio. Leti. Claro que sí, Sandra, estaremos muy pendientes, muchísimas gracias. Y bueno, Alejandra, ¿cómo romper estos ciclos que ya nos mencionaba Sandra? Sí, mira, yo creo que no es sencillo, sin embargo, me parece que algo que se ha venido haciendo ya de años atrás para acá es el trabajo que tiene que ver con establecer vínculos afectivos, amorosos, desde las relaciones de paz. Y también algo que trabaja mucho pues una amiga, sobre todo amiga y colega, que es Fina Sanz, son las relaciones de buen trato. ¿Sí? Fina Sanz menciona, y aquí muchas veces la hemos mencionado, que existe el verbo maltratar, pero no existe el verbo bien tratar. Y yo creo que esa parte es muy importante y muy subjetiva. Entonces, por supuesto que no podemos dar, digamos, como un paso y otro paso y otro paso para poder decir, así se va a cambiar todo lo que se ha venido arrastrando por años. Sin embargo, algo que creo que puede servir es invitar a la gente, a las mujeres, a los hombres, a la humanidad entera, a, primero que nada, tratarse bien a sí mismas y a sí mismos en cosas muy pequeñas y detalles como darme tiempo para descansar, como darme algo que me pueda gustar en el día, para que entonces también yo pueda tratarte bien a ti, tratar bien a las personas con las que estoy compartiendo el día de hoy y tratar bien a la familia, porque entonces si esto lo vamos haciendo de manera cada vez más, digamos, mecánica al principio, se va a volver en algo automático y entonces vamos a poder crear ese modelo del que tanto queremos hablar para poder hacer un balance entre las relaciones de maltrato y las relaciones de buen trato. Entonces yo creo que es una forma en la que pudiéramos hacerlo. Ay, pues ojalá y muchísimos hombres nos estén viendo. Sí. Qué cosas tan interesantes. Hombres y mujeres. Claro, claro. Sí. Vamos a dar nuestras conclusiones, ya nos come el tiempo. Comenzamos. Yo concluiría diciendo que aprovechemos el confinamiento, que además de preservar nuestra salud, nos puede proveer de relaciones afectivas, cordiales, de buen trato, y que, como señalé en un viejito, digo por antiguo, libro mío que se llamó Resignificar lo masculino, hay que avanzar juntos, juntas, hacia la equidad, respetando nuestras diferencias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, David. Gemma. Sí, yo quisiera reconocer y decirle a las mujeres que en el momento que quieran denunciar, no tengan miedo, pueden hacerlo, pero si necesitan tiempo si necesitan todo un proceso de reconocer
qué es lo que están viviendo como violencia, se lo tomen. Porque a veces la cápsula que pasaban hace un momento es muy certero al decir, no se pueden negar los otros servicios si en el caso de que no denuncien, ¿no? Entonces claro, es importante que se tomen el tiempo para reconocer que están en una situación de violencia, para fortalecer sus redes de apoyo, para que el siguiente movimiento que hagan ante una denuncia las mantenga en una posición segura. Claro que sí. Por favor, Ale. Bueno, pues yo terminaría diciendo que es muy importante que reconozcamos que sí existe esta violencia, que se ha exacerbado por la situación de confinamiento, que tenemos que identificarla, reconocerla, tomarnos el tiempo, en eso estoy de acuerdo con lo que Gema comenta, para poderla denunciar, atendernos y también crear la mayor cantidad de redes de apoyo que nos puedan apoyar para poder salir adelante. Ok, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, de verdad nos enseñan muchísimo, es un placer estar con ustedes. Yo quisiera terminar con algo que mandó una chica que se llama Marla Cepeda, ella tiene 19 años, estudia Relaciones Internacionales y dice, vamos a recordar lo que dice la directora de ONU Mujeres. Dice, la violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis como mujeres fuertes que ocupen el centro mismo de la recuperación. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Vamos a una breve pausa. Tenemos todavía más información aquí en Diálogos en Confianza. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto saludar al licenciado Alejandro Jiménez Gutiérrez. Él es abogado litigante y nos hablará de las leyes y la violencia contra las mujeres y las niñas en esta etapa de confinamiento. Licenciado Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mire, queremos empezar con esta llamada que nos hacen llegar justo durante este programa. Es muy importante atenderla. Dice, antier hablamos al 911 para denunciar a un vecino que es padre soltero porque golpea brutalmente a su hijo de 10 años. El 911 mandó una patrulla, pero no pudo entrar al domicilio porque necesitaba una orden judicial. Posteriormente llamamos al DIF y nos dijeron que iban a mandar a una trabajadora social y no han hecho nada al respecto. Hoy escuché nuevamente al niño suplicarle al papá que no le pegara. ¿Qué más podemos hacer al respecto? Es desgarrador escuchar al niño. Por favor, les ruego que pasen mi llamada al aire. Pues sí, efectivamente, esto es urgente. Abogado, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Bien, Leti, y a toda nuestra audiencia, este es el Código Penal. Lo traje a propósito, porque la ley no ha muerto, sino muy por el contrario, en esta etapa de confinamiento, también las autoridades, muchas autoridades no están trabajando, impartidoras de justicia, pero procuradoras de justicia, como son las agencias del Ministerio Público, sí están trabajando de manera escalonada, a sana distancia y con un procedimiento, y en casos precisamente urgentes como lo son estos. Claro. Estoy aquí por la invitación de ustedes, pero también por la gran necesidad de darle a la audiencia y al público en general la información, y no solo la información legal, sino cómo utilizarla para no depender de una tercera persona. El artículo 200 del Código Penal literalmente establece al que por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, lo divide en física, golpes evidentemente de cualquier tipo, jaloneos, etcétera, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de él o la cónyuge. Estamos hablando aquí de violencia familiar entre el hombre y la mujer y sin distinción de género. El excónyuge, la concubina, el exconcubino, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo
en la línea recta ascendiente o descendiente, sin límite de grado, cualquiera que sea el padre, cualquiera que sea el grado de parentesco que tenga. Se le impondrán de 1 a 6 meses de prisión de entradita. Ahora, no crean que van por ellos y de inmediato los meten a la cárcel. No se necesitan testigos. Eso es muy importante. No se lleva un procedimiento express. No. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, dice el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 137. Ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente. El imputado es a quien tú estás imputando, a quien estás señalando, a ese señor. Y representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima o ofendido, y son medidas de protección las siguientes. Ojo con esas medidas de protección. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido. Limitación para asistir o acercarse al domicilio. Separación inmediata del domicilio. Aunque seas el dueño del inmueble, pueden llegar a separarte de tu domicilio, y más en esta etapa de confinamiento. Abogado, pero ¿qué pasa si las propias autoridades dicen no puedo entrar porque necesito una orden judicial y entonces la violencia se sigue generando en esto? Bueno, aquí es cuando uno acude entonces a otras instancias. Está la Subprocuraduría, está la Comisión Nacional o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, depende de dónde sean estas llamadas, y también precisamente los medios de comunicación. ¿Cómo me gustaría, si la persona que nos está, que mandó esa pregunta, si nos está viendo, nos diga el domicilio, el domicilio para poder entonces hacerlo público y mandarlo ante las autoridades y ejercitar efectivamente las leyes. Las leyes aquí están y las herramientas para manejarlas y operarlas, aquí se las estamos refiriendo. Te las vamos a desmenuzar con mucho gusto en este momento. Muy bien, pues ojalá y nos esté viendo. Por favor, llámenos y díganos de qué parte se está comunicando para que el abogado Si se puede pueda... durante el programa, Sí, y si por no, favor. yo les pido que den mis datos de manera pública. Claro que yo sí. me comprometo no solamente a ayudarles, sino a avisarles y darles seguimiento de este tipo de situaciones, Sí, claro. porque sí se puede evitar cuestiones mayores. Feminicidios, homicidios, que la gente en un grado de ira. Imaginémonos que estamos conviviendo 5 personas en un departamento de 50 metros cuadrados, donde hay una televisión, en donde nadie se pone de acuerdo en qué hacer, cómo hacerlo. Es una situación muy, muy difícil, psicológicamente hablando, para tomarlo. Claro. Hay que tomar en consideración también diferentes aspectos, porque la ley allí está y no es letra muerta. En las agencias del Ministerio Público, si no te hacen caso, hay un teléfono donde puedes tú llamar, ya si tienes que acudir. Ahorita vamos a hablar de las denuncias virtuales, dependiendo del caso y la gravedad del mismo, y las denuncias presenciales. Pero puedes interponer una queja o solicitar un visitador. Cuando tú vas al Ministerio Público y te dicen, esto no procede. Claro, ahorita hay cosas que no tienen tanta importancia, no por decir que no la tienen, como es esto. Claro. Obviamente los delitos de robo. Sí, que no terminan, pues, pero esto es, en este momento, es fundamental, abogado. Proteger la integridad, claro, la seguridad de las personas. Ahora, ¿cómo se hace una denuncia virtual? Bien, es tan sencillo como meterse a su buscador y poner PGJ, Procuraduría General de Justicia, así está, ahora ya es Fiscalía, pero así está, PGJ, www.pgj.gov.mx. Y en ese momento, yo lo hice ayer como experimento, independientemente de que ya hemos presentado varias denuncias virtuales, y de inmediato se despliega la pantalla. Si las personas que nos están viendo tienen a la mano o al acceso su teléfono celular o una computadora, hagan ese experimento.
Okay. Vuelvo, repito nuevamente, es pgjdf.gov. Okay. Y te aparece inmediatamente la liga y los servicios, dice denuncia virtual. Y se tienen que solicitar las medidas de restricción. Denuncia digital. Ahí está. Si ya lo hiciste, ahí está. Entonces, tienen a su alcance en un dispositivo. Si no pueden, porque están así como muy, muy observados, las señoras que están siendo golpeadas, que están siendo violentadas, humilladas de cualquier manera, incluso patrimonialmente, lo pueden hacer de esa forma. Ahora, esto aquí en la Ciudad de México y al interior de la República, en los diferentes estados del país. También, igualito. PGJ, en vez de DF, pues del estado de que se trate. Ok, muy ¿sí? bien. Pero de verdad, los buscadores te arrojan inmediatamente la información. Es bien importante señalar ahorita qué pasa cuando uno de las personas, sobre todo el proveedor, se enoja y dice, pues si no se hace esto, no va a haber de comer. O simplemente me voy. Me voy con la amante, me voy solo, me voy y te dejo ahí. Y los tribunales familiares están cerrados. Bueno, esa, señores y señoras, es violencia familiar. Porque si nos vamos nuevamente a lo que dice el artículo 200 del Código Penal, 200, acuérdense ese número, el artículo 200, que dice, a quien por acción u omisión estoy omitiendo dar el sustento económico para que mis hijos puedan comer y subsistir, ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica. Claro. Ahí está. Entonces, mucha gente no sabe qué hacer. Obviamente, este tipo de situaciones se ven normalmente en el tema de la pensión alimenticia ante los juzgados familiares. Pero tenemos la instancia de denunciar el delito de violencia económica. Abogado, ¿cómo podemos obtener una medida de restricción para proteger a una mujer que está siendo maltratada? Muy bien. Decía yo que el artículo 137, ahora, este es el Código Penal, el 200, que habla de la violencia. Ahora, el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de cuáles son las medidas de restricción, de cuáles son las medidas cautelares que puede uno solicitar. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público, sea de manera virtual o sea de manera presencial. Y entre ellas está prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Esa prohibición de acercarse, bueno, si no tienen otra opción de convivencia, nada más basta y sobra con que la persona amague en algún otro tipo de humillación, porque hay violencia verbal. Claro. Hay la peor de las violencias, que es la violencia pasiva. Te aplico la ley del hielo, no te hablo, pero al no hablarte no te doy dinero. Al no darte dinero, no sé qué vas a hacer de comer, no sé qué va a pasar con los hijos, no te vas a hacer cargo de las tareas que están haciendo. O sea, todo esto nos ha revolucionado enormemente y tenemos que aprender a utilizar la denuncia virtual como una de las armas más poderosas que tenemos en este momento y que va a ser un parteaguas de aquí en adelante en la procuración y en la impartición de la justicia. Así es. Abogado, perdón, ¿qué sucede cuando una mujer tiene la facilidad de salir del hogar y muchas veces dice, no me voy porque me va a denunciar por abandono de hogar? ¿Esto qué tan real o cómo se maneja? Sí, no, el abandono de hogar es una leyenda urbana hoy por hoy. ¿Por qué? Porque a partir de que se dan las reformas en el Código Civil, en el capítulo familiar, cuando dices el divorcio incausado, cuando aparece el divorcio incausado, o sin expresión de causa, que ahora le llaman divorcio exprés, ya no tienes que probar la causa por la cual tú ya no quieres estar casado o convivir con la persona. Basta y sobra con que se presente la demanda de divorcio y decir, yo ya quiero divorciarme, para que se proceda y se divorcia uno, en 21 días estás divorciado. Lo quiera la otra parte o no, porque para bailar se necesitan dos. Claro.
en esa misma tesitura te contesto, que te acusen de abandono de hogar ni es ningún delito, ni es falta administrativa, ni el juez es lo que toma en consideración. ¿Por qué te saliste? Porque me estaba golpeando, me estaba dando unas golpizas del tamaño del mundo y Dios guarde la hora, tenía yo que proteger mi integridad física y la de mis hijos, porque la violencia se va exacerbando. Debemos tomar en consideración una situación. La violencia, de repente, cuando una persona le dice, eres tonta o eres un tonto, no sirves para nada, estás muy gordo o gorda. Todo eso es violencia verbal, psicológica, emocional, que causa un detrimento en el amor propio, en la autoestima. Y entonces se van acostumbrando a soportar ese tipo de insultos y humillaciones y vejaciones y lo hacen como si fuera cualquier cosa. Pues está contemplado un castigo precisamente en donde les estoy explicando de que no tienen por qué soportar esta situación. Claro. Debemos de ser equilibrados, buscar el equilibrio. A veces es muy difícil cuando estás desesperado y montas en cólera, pero esa cólera no puede rebasar ciertos marcos legales. Claro. Porque una cosa es que pegas un grito eventualmente y después te arrepientas y digas, perdónenme, perdí la calma, y más ahorita en el confinamiento, Claro. a que sistemáticamente estés insultando a tus hijos o a tu esposa o te estén insultando a ti. Así es. Abogado, pues el tiempo se nos termina. Yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo su presencia, su gran ayuda y por supuesto invitarlo a que siga en contacto con nosotros en Diálogos en Confianza para poder ofrecer esta ayuda a muchísima gente. Muchas gracias. Por favor, las redes sociales de su servidor están a su disposición. Claro que para sí. que me escriban, para que me llamen, para que me consulten, para que podamos conjuntamente salir de esto. México es un país grande, fuerte. Ánimo. Claro Podemos que salir y vamos a salir adelante. Gracias, abogado Alejandro Jiménez. Un placer conocerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a presentar a Andrés Castuera, que se encuentra vía Skype. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Hola. Qué gusto también saludarte a ti, Leti, a toda nuestra audiencia de Diálogos en Confianza, pues para seguir un poco el paso, la huella de las y los artistas. ¿Qué está pasando durante esta contingencia? Porque finalmente sabemos, ya lo hemos platicado ahí en numerosas ocasiones, pues es el gremio que primero se vio sometido a tener que cerrar los espacios, ¿no? 2-3 semanas antes de que oficialmente no se pudiera acudir a los teatros, ya la gente ya no iba al teatro, bueno, por estas dudas que uno siempre tiene ante lo que está sucediendo. Y decidimos en esta época de contingencia, así como la semana pasada tuvimos a artistas dedicados a la niñez que nos platicaran, que nos dieran un poco de consejos de cómo pasarla, hemos decidido seguir el paso y hoy les preguntamos a algunos artistas, a algunas artistas, les preguntamos qué tanto el arte y los artistas están ayudando a sobrellevar este encierro, esta contingencia. Así que si te parece, vamos a ver lo que nos respondieron y platicamos un poquito después. Claro que sí, Andrés. Te genera un acercamiento, una sensibilización diferente como sociedad, ¿no? Te genera una experiencia que no te la genera cualquier otra cosa, ¿no? También, bueno, se dio un auge ahorita de un sinfín de artistas, están generando muchas experiencias de forma digital, desde sus casas, desde muchas maneras. Creo que no podríamos nadie sobrellevarlo sin leer un libro, sin ver una película, sin ver un documental, sin moverte en tu casa, sin escuchar música o hacerla en el caso. Imaginar cosas que puedes inventar en casa y hacer es cómo ha podido ayudar a la gente. El arte ha mitigado mucho la ansiedad y el dolor de estar aislados, ¿no? O sea, creo que, bueno, estas escenas en donde se ven a personas cantando en los balcones,
uniendo a las comunidades en los edificios, que bueno, pues, no hay un acercamiento físico, pero gracias al canto, a la música, y creo que sí, básicamente, creo que sin el arte sí nos estaríamos volviendo locos el planeta entero. Creo que en eso los artistas de todas las disciplinas han sido muy generosos al ofrecer a través de la internet pues su trabajo gratis. Muchos escritores, en el caso de la literatura, que es mi campo, pues muchos escritores han puesto sus obras a disposición de la gente para que las pueda leer. Se han puesto a leer sus obras u obras de otros autores en línea a disposición de todos. Otros han dado talleres gratuitos para que la gente pues pueda prepararse. Bueno, sin lugar a duda el arte es un papel primordial en esta contingencia y sobre todo en este encierro, porque bueno, nosotros como personas pues hemos recurrido más que nunca a los live stream de artistas, ¿no? De conciertos, películas, entrevistas, incluso son actividades que reúnen a la familia, o por el otro lado hay cursos online que permiten a los niños tener este espacio recreativo. Y estamos viendo que las asignaturas que en las escuelas las hacen a un lado, que son el arte y las actividades deportivas, son esenciales para el equilibrio del ser humano. Creo que estamos viendo cómo todos los artistas están buscando la manera de hacer que los otros seres humanos que nos rodean, que no se dedican a lo mismo que nosotros, estén tranquilos y tengan con qué entretenerse. Bueno, pues llama mucho la atención, la verdad, cómo coinciden la mayoría de las artistas y de los artistas que han compartido con nosotros su experiencia. De verdad ha sido una oportunidad para despertar a ese artista, a esa artista que todos llevamos dentro. Y esto me lleva a sacar una conclusión bien interesante que quiero compartir con ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto que en las escuelas las materias de arte o las materias deportivas, por ejemplo, ahorita escuchando a Edna Alcocer, por ejemplo, han sido materias que se han dejado siempre en segundo término? Lo que quede de tiempo para artes, lo que quede de tiempo para deportes. Y ahorita esto nos ha demostrado que justamente esa formación o ese perfil artístico o el estar haciendo ejercicio en casa es lo que nos está salvando. Ya lo decía Andrés Solís, este gran músico, de la locura. Entonces, qué bueno que esto nos está sirviendo para replantear qué tanto estamos dejando a veces de lado la práctica artística, qué tanto estamos dejando que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros padres, porque nunca es tarde para esto, estén practicando una disciplina artística que en situaciones como esta, vean nada más lo que podría salvarnos. Además, quiero reconocer y agradecer a todas y a todos los artistas que muy generosamente nos han enviado sus respuestas en esta etapa que hemos decidido seguirles la huella, ¿no? Preguntarle a las y los artistas que, si bien ahorita están generando, claro que están generando a través de sus redes sociales, están generando en línea, pero si bien no hay ahorita actividad artística, hay artistas. Y estos artistas y estas artistas, ¿cómo se están preparando para lo que viene, ¿no? También ya lo veremos en programas más adelante. ¿Cómo se están preparando para lo que sigue? ¿Qué sigue para las y para los artistas? ¿Y cómo están viviendo la contingencia? Porque de pronto uno tiene la idea de que están creando todo el tiempo, ¿no? Y de alguna forma, bueno, no siempre es tan fácil crear. Hay quienes sí están creando y hay quienes, ya lo escucharemos, ya lo veremos, nos confían que no es fácil, que ante una emergencia de estas, a veces la creación también queda. Y a lo mejor la creación, Leti, va a venir después, ¿no? Cuando asimilemos un poco, cuando veamos cómo regresa el mundo del arte, es cuando empezaremos a ver pues las creaciones artísticas de estos temas o de este encierro, esta contingencia que estamos viviendo. Así es, Andrés, pues yo sí creo que la cultura te ayuda a ser mejor persona y a ser mejor humano, sin lugar a duda. Y bueno, en estos tiempos de confinamiento muchos sentimos la necesidad de escuchar música, hemos tenido la oportunidad de visitar museos virtuales, hemos tenido la oportunidad de ver producciones audiovisuales, y este momento yo creo sin lugar a duda que la cultura ha sido de gran ayuda. Después, ¿qué sigue? Bueno, no vienen momentos muy fáciles que digamos, pero nos toca recordar que que esos bailarines, que esos músicos, ellos estuvieron acompañándonos, y yo creo que después nos toca a nosotros como sociedad retribuir esa gran ayuda que nos han brindado todos estos artistas. Andrés, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, esta participación.
Un gusto, Leti. Gracias a todos. El gusto es mío, Andrés. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el próximo jueves. Yo les quiero agradecer también a ustedes el favor de su atención en Diálogos en Confianza. Por supuesto, seguiremos pendientes de nuestras redes sociales y bueno, nos despedimos con esta canción realmente inspiradora para estos momentos. Hasta la próxima. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta termina.